Vamos a hablar ahora de las enfermedades obstructivas del pulmón. Las enfermedades obstructivas del pulmón son enfermedades que afectan tráquea, bronquios, bronquiolos. Entonces, son patologías caracterizadas por un aumento en la resistencia al flujo al aire debido a una obstrucción parcial o total de cualquier altura desde la tráquea hasta los bronquios. Las enfermedades restrictivas son enfermedades donde lo que no se puede distender es el parenquima pulmonar. Aquí entran la fibrosis pulmonar idiopática, entran las neumoconiosis, etcétera. El daño está a nivel del en estos vamos a hablar cuando el daño está a nivel de la vía aérea. En EPOC, ¿cuáles son los dos que entran en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Enfisema y bronquitis, pero también como eventos obstructivos hablamos de asma y bronquiectasia. Lo que es cierto es que a veces muchos de estos eventos obstructivos se van a predisponer. ¿Qué quiero decir? Que alguien que tiene bronquitis puede llegar en algún momento a desarrollar enfisema, alguien que tiene asma puede llegar a desarrollar bronquiectasia. Pero bueno, entonces como EPOC es enfisema y bronquitis y como obstructivo es asma y bronquiectasias. Entonces el EPOC se caracteriza por la enfisema, que es la dilatación de los espacios de los alveolos respiratorios, etcétera, y la bronquitis crónica, que es un proceso irritativo, y ahorita iremos hablando de ellos. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica nos habla que hay una obstrucción crónica al flujo de aire en los pulmones. Necesitamos la clínica y necesitamos las pruebas de función respiratoria, que después les van a hablar más de ellas en EUMO. Pero bueno, una de las que utilizamos para saber si tiene un EPOC o no es ver el volumen expiratorio máximo forzado en el primer segundo contra la capacidad vital forzada. Entonces, ese es por expiración. Entonces, en la primera, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, es cuánto aire sacamos en un segundo en comparación con una ecuación con cuánto aire sacamos en la totalidad de la expiración. Y lo que se sabe es que esta relación debe ser que más o menos el 5% del aire cuando esto es forzado. Entonces, cuando este porcentaje cambia, obviamente hay un evento obstructivo. Entonces decimos que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica esta relación está disminuida y esta reducción se relaciona con la intensidad de la enfermedad y obviamente con la capacidad de sobrevida. Se dice que el EPOC ocupa el segundo lugar después de las enfermedades cardíacas como incapacidad en pacientes con edad avanzada. Entonces decíamos, volumen expiratorio máximo en la enfermedad vital forzada. Volumen expiratorio máximo en el primer segundo es la cantidad de aire que sale en el primer segundo de una respiración, en una expiración forzada. En la capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que sale en toda la expiración. Entonces, lo normal es que en una relación saquemos el 80%. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos una capacidad total de 5 litros, esta relación del primer segundo sean 4. Y si se fijan en el EPOC, esta relación empieza a disminuir. Tenemos un paciente que tiene 4 litros y que está sacando 2 litros, está sacando el 50%, no el 75% y no el 80%. Eso nos habla de una obstrucción. Después les van a hablar más de todas estas pruebas en neumología. Entonces, en la expiración, vamos a ver la relación entre lo que era el volumen expiratorio máximo forzado al primer segundo y la capacidad vital. Entonces, esto nos va a indicar que la relación entre uno y otro es baja, pero también nos habla de que obviamente tenemos menos aire adentro y podemos sacar, digo más bien, podemos sacar menos aire en total, tanto en el primer segundo como en la totalidad, porque hay una obstrucción. Y el hecho de que no se pueda sacar gran cantidad de aire se traduce en atrapando aire. Entonces, podemos decir que la capacidad pulmonar es total, está aumentada porque tenemos gran cantidad de aire ahí adentro que no estamos pudiendo sacar en el primer segundo ni en la totalidad de la expiración. Entonces, la mayoría de los casos están asociados a tabaquismo, pero también se asocia a contaminación atmosférica, exposición a otros agentes nocivos, que inclusive se considera que estos han aumentado la incidencia. La bronquitis crónica es una enfermedad con definición clínica, no es por biopsia. Entonces, ¿qué quiere decir bronquitis crónica? Es un paciente que tiene tos con expectoración persistente durante 3 meses al año por 2 años consecutivos sin tener una causa aparente. Puede ser que se le agreguen sintomatología del EPOC como hipercapnia, hipoxemia o ligera cianosis, que esos son sopladores azules. Pero lo que es cierto es que es una enfermedad que es clínica.
Entonces, ¿en quiénes es más común? En los mayores de 45 años. El factor primordial o desencadenante de la mayoría de las veces es un factor irritante. El que más vemos, en el 90%, son fumadores, tienen tabaquismo positivo, pero se ha asociado en pacientes que tienen o que trabajan en la industria del carbón, pacientes que trabajan en la industria de los cereales, metalurgias, o trabajadores que son expuestos al polvo. Entonces, por definición, tos productiva con un esputo escaso durante años, no se ha presentado ningún otro cambio respiratorio y puede terminar en una disnea de esfuerzo. ¿Cuándo empieza con disnea? Cuando empieza a cerrar bronquiolos de un diámetro de 2 milímetros. Tiene hipoxemia, tiene hipercapnia, puede tener inclusive cianosis y puede ser un factor de riesgo de infección por hemófilos influenza y estreptococo neumonía. Entonces, lo que va a suceder aquí es que la cantidad de moco que está ahí obstruye el flujo del aire. Y esta obstrucción al flujo del aire en el bronquio se va a traducir con un aumento en el CO2 y una disminución en la cantidad de oxígeno. Conforme aumente el CO2 en sangre, va a haber un cambio. Entonces, esa hipercapnia asociada a la hipoxemia les va a producir que el paciente se vea cianótico, se vea azul. Por eso se llaman sopladores azules. ¿Qué produjo la bronquitis crónica? Una irritación, generalmente es tabaquismo. Entonces, los factores irritantes hacen que los polimorfonucleares liberen proteinasas que van a ir a degradar o que van a ir a irritar, perdonen, directamente al epitelio bronquial y van a empezar a producir mayor cantidad de moco. Por eso hay hiperplasia de las glándulas submucosas en tráquea y bronquio. También puede haber un aumento en las células caliciformes y obviamente este exceso en la cantidad de moco más la hiperplasia de las glándulas submucosas más un aumento en las células caliciformes les va a obstruir la luz. Entonces, en este esquema estamos viendo cómo prácticamente lo que está obstruyendo la luz es la producción de moco, la hipersecreción de moco, los componentes de hiperplasias. Entonces, la complicación clínica va a ser la hipersecreción de moco con el componente inflamatorio y que obviamente este moco ahí estancado pues es un factor de riesgo para infecciones. Entonces, el factor irritante, que en este caso es el tabaco, produce hiperplasia de las glándulas mucosas, produce aumento en la cantidad de las células caliciformes y les produce un aumento en la producción de moco. Entonces, si llegáramos a ver una pared bronquial, la veríamos engrosada, con un aumento de las glándulas, con edema, con hipertrofia de las fibras musculares y con una disminución de la luz bronquial. En casos muy graves pudiera haber fibrosis. En el bronquio, que aquí lo estamos viendo en su corte longitudinal, hay hiperemia, edema y hay abundante moco. Esta es una fotografía en lo que estamos observando es un bronquio, por su luz, está abierto un eje longitudinal y lo que vemos es que está hiperémico. Entonces, si llegáramos a tomar una muestra de bronquio, vamos a ver que puede haber un cambio en el epitelio debido al factor del tabaco, se va a transformar al más resistente, que es el escamoso. Por eso hablamos de una metaplasia escamosa. Puede haber hiperplasia de las glándulas mucosas y un aumento en la relación de relación entre glándulas mucosas y glándulas serosas. Ahora, hay un índice que se llama un índice de Reid. El índice de Reid no es diagnóstico en la bronquitis crónica. El índice de Reid es pronóstico. El diagnóstico es clínico. ¿Qué mide el índice de Reid? El espacio que hay entre el epitelio y en el bronquio hacia abajo el cartílago. Entonces nos sirve para decir qué tanta hiperplasia o qué tanto aumento hay de las glándulas mucosas. Entonces, lo normal es que sea 0.4 menos. En este caso, cuando menos tiene 0.5. Y obviamente, entre mayor sea el índice de Reid, más grave es la bronquitis, porque esto les obstruye más la luz. Y eso empieza con la disnea y dificultad respiratoria. Entonces, podemos ver engrosamiento de las paredes bronquiales en la radiografía, vasos prominentes, un corazón grande, de tamaño, infiltrados peribronquiales de fumar. Tratar infecciones agregadas, utilizar la función pulmonar, utilizar broncodilatadores, aplicar vacunas, intentar prevenir infecciones. El tráfico, acuérdense que esto va de la mano con el tabaco y a partir de ahí originar normal. Entonces, a veces esa obstrucción va a producir hipercapnia, hipoxemia. El cuerpo, para intentar mejorar ese intercambio de gases, lo que hace es que produce una vasoconstricción. Cuando la vasoconstricción
es localizada, puede ser que esto tenga un efecto positivo y nos ayude a ese intercambio, ¿verdad? Para el oxígeno. El problema es cuando la vasoconstricción es un área muy grande. En esto que va que se va probablemente con una insuficiencia cardíaca. Bronquitis crónica, diagnóstico clínico, tos productiva por 3 meses por 2 años sin causar de moco. El enfisema es otro de los que entra dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema es una dilatación permanente de los espacios aéreos que va de la mano con una destrucción de las paredes sin fibrosis. Se ve en los pacientes arriba de 40 años, es más común en varones, está aumentando la incidencia en mujeres y se puede asociar a bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque aunque hay diferentes causas de enfisema, la número 1 es tabaco. Por eso esa asociación que mencionaba. Entonces, en el EPOC es la bronquitis con tos, sibilancias, expectoración escasa, puede tener fatiga, ansiedad, problemas para dormir, problemas cardíacos, pérdida de peso, depresión. La limitación del aire representa una clave para llegar al diagnóstico, complicaciones de las vías crónicas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha, colapso pulmonar masivo. Estos pacientes, cuando expiran, tienden a soplar, a sacar el aire por la boca y hacerlo de manera lenta, y eso facilita el intercambio gaseoso. Entonces, por eso generalmente no son cianos, y por eso el del enfisema se llama sopladores rosados. Entonces, aquí está lo que hablábamos ahorita. Él exhala lentamente a partir de la boca, con los labios lo más cerrados posibles. Eso hace que pueda incrementar un poco la presión en las paredes de las vías aéreas, lo que mejore, un poco, o quite un poco el colapso que tiene, o el daño que tiene ahí las células alveolares. Y es tono rosa, son sopladores rosos. La etiología, primario o hereditario. En el hereditario es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. En el adquirido es tabaquismo, cirrosis o cicatriz. La más común de todas, pues, es el tabaquismo. Entonces, el hereditario es una deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa que es secretada por los hepatocitos. Una tripsina, las proteasas van a ir a dañarles directamente el tejido conectivo y van a producir la destrucción tisular ahí a nivel de los espacios alveolares. Entonces, el enfisema por tabaquismo. ¿Qué problema tienen? Que el fumar produce grandes cantidades de proteasas, entonces va a llegar un momento en que la cantidad que tiene de alfa-1 antitripsina no sea suficiente para atenuar todas las proteasas que son liberadas por el humo del cigarro. Entonces, ellos van a ir a dañar al pulmón. Entonces, se activan los macrófagos por el humo del cigarro, se liberan las radicales libres, se agotan las reservas de alfa-1 antitripsina, se activan factores quimiotácticos, se activan polimorfonucleares, empiezan a activarse antiproteasas. Las proteasas lo que les van a dañar es la elastina. Entonces, cuando funciona bien, en pulmón existe un principio de Bernoulli que lo que dice es que la elastina favorece que se pueda regresar de forma lenta el flujo del aire y no se cierre la vía aérea. El problema aquí es que se va a degradar la elastina, que esto no es factible, que se regrese de forma lenta porque no se puede contraer. Hay si se fijan, hay una constricción ahí de la vía aérea. Y la otra cosa, que ese aire no se puede regresar. Entonces, al momento que ese aire no se puede regresar, les va a dilatar y aparece lo que es el enfisema. Entonces, puede ser centroacinar, panacinar o acinar distal. El enfisema centroacinar es el más común porque es el que se asocia al tabaco.
distal al bronquiolo respiratorio, eso está normal. Afecta más comúnmente a los lóbulos superiores y ya decíamos, enfisema asociado al tabaquismo es el centro acinar. Entonces aquí estamos viendo esos orificios que están en el centro del acino en este enfisema. Entonces, lo que se produce aquí es exceso de proteasas, antitripsina, que hay destrucción de colágeno y elastina, y que obviamente todo eso es secundario al humo del cigarro. ¿Por qué probablemente el daño por el cigarro sea centroacinar y se quede en el alveolo respiratorio? Porque yo creo que es poco, o porque se menciona más bien, que es poco común que el humo del tabaco cruce más allá del alveolo respiratorio, es decir, es poco frecuente que se llegue al alveolo distal. Por eso la mayoría de las veces se queda centroacinal o proximal al alveolo respiratorio, proximal o alveolo respiratorio. Panacinar o panlobulillar. Pan quiere decir todo, está dañado todo el acino. ¿Por qué se daña todo el acino? Porque lo que tiene su paciente es una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces les va a producir una dilatación uniforme desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos terminales, afecta comúnmente los lóbulos inferiores. Entonces aquí sí, todo el acino está dañado porque no hay antiproteasas, porque su paciente tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Generalmente da esta imagen, inclusive así como en panal de abeja. El paraceptalo distal es el que está hacia la porción final del acino, en la porción distal, como su nombre lo indica, y es el que queda en contacto casi con la pleura. Se observa en zonas cercanas a fibrosis o cicatriz, es más intenso en la mitad superior de los pulmones, y el problema es que como está en contacto con la pleura, puede romperse y puede producir un neumotórax. Entonces, ahí estamos viendo cómo está hacia arriba lo que ven es la pleura, hacia abajo vemos las zonas de enfisema. Si esto se rompiera, le sería un neumotórax a tensión. Entonces, ¿cuál es el que produce neumotórax a tensión? El enfisema distal o paraceptal. Entonces, la dilatación alveolar es distal al bronquiolo respiratorio. Es una dilatación alveolar que tiene destrucción y que prácticamente lo que está dañado es el alveolo distal en contacto con la pleura. Por eso decíamos, si se rompe, pues les puede producir un neumotórax a tensión. El enfisema irregular se asocia a cicatrización, se asocia a una afectación irregular del acino. Son pequeños focos, por lo común tiene una clínica que carece de significado, es un cuadro clínico, un cuadro radiológico. Lo que llegamos a ver en el enfisema es una hiperinsuflación pulmonar con un corazón que se ve pequeño, con un diafragma que se va hacia abajo, porque aquí los pulmones se llenan, prácticamente se llenan de aire, ¿verdad? Complicaciones, acidosis respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, colapso pulmonar con neumotórax. Entonces, otra vez puede haber vasoconstricción, puede haber, obviamente, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha. Tratamiento, pues quitar la causa. Aquí lo más frecuente es pedirle que deje de fumar porque es lo común. Darle medicamentos orales como antibióticos, broncodilatadores, pedirle que haga ejercicio, que utilice suplementación de oxígeno, que si esto es un colapso o una zona grande, pues a lo mejor hacer algún tipo de cirugía y si no responde, valorar trasplante. Entonces, el que tiene en la porción superior es el enfisema centroacinar, después el panacinar y el que está hacia abajo es el enfisema distal. Entonces, puede haber una hiperinsuflación compensadora y una hiperinsuflación obstructiva, un enfisema buloso y un enfisema intersticial. Aquí estamos viendo un enfisema con un predominio en los lóbulos superiores. El asma. El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio que tiene episodios, la mayoría de las veces reversibles, de forma espontánea con tratamiento, de una hiperreactividad bronquial, generalmente una broncoconstricción. Es una causa de enfermedad pulmonar caracterizada por una hiperreactividad del bronquio con una broncoconstricción hacia una serie diferente de estímulos. Se atribuye a una serie diferente de estímulos, puede ser desde un evento de tipo inmunológico, con todo lo que hemos hablado de elevación de células de histamina, eosinófilos, mediadores de la inflamación, hasta cuestiones de origen nervioso. Entonces, por la clasificación de acuerdo a las vías efectoras y mecanismos desencadenantes. Hablamos de asma alérgico, asma infeccioso, asma inducido por el ejercicio, asma ocupacional, contaminación atmosférica y factores emocionales. La etiología extrínseca
o intrínseca. Extrínseca es la alérgica, intrínseca es la no alérgica. La tradicional o la clasificación tradicional, la extrínseca o alergénica es la que sabemos que es una hipersensibilidad tipo 1, es un IgE, que es más común en la infancia, que hay tendencia familiar, que puede ser ocupacional si nos activa una hipersensibilidad tipo 1, que se ha asociado a aspergilosis, que tiene alteraciones en el cromosoma 5, que se inhala el antígeno, que se eleva el IgE, que se libera histamina y que les produce después también la activación de leucotrienos, prostaglandinas y que se produce la broncoconstricción. En el asma alérgico vamos a tener un cuadro similar al no alérgico, pero acuérdense que hemos dicho que en el asma alérgico algo que va a tener elevado, que no tiene elevado el asma no alérgico es la IgE. Si tiene elevado el IgE, eso es alérgico. La intrínseca no alérgica, no atópica, puede ser farmacológica y generalmente son pacientes que tengan un IgE normal, que podemos ver inclusive en edades avanzadas. Entonces, cuadro clínico del asma. Ataques episódicos de disnea y jadeo con tos seca, con esputo escaso, filamentoso, que al final la tos, cuando el paciente empiece a recuperarse, se va a hacer productiva y va a empezar a sacar esa cantidad de moco. Pero bueno, en las fases iniciales es un esputo escaso, tiene expiración prolongada, el ataque puede durar hasta horas, va seguido de tos sostenida y tiene la eliminación al final, una tos productiva con eliminación de secreciones. Entonces tiene disnea con la dificultad de la respiración, tiene tos y puede ser que en el esputo encontremos los espirales de Cushman, que ahorita vamos a ver. Entonces, la clasificación de acuerdo a las vías efectoras y mecanismos desencadenantes. Asma alérgico, asma infeccioso, asma inducido por el ejercicio, asma ocupacional, asma inducido por fármacos, contaminación atmosférica y factores emocionales. El asma alérgico es la forma más frecuente de asma, afecta a los niños, es generalmente la presencia de alergenos, pólenes, pelos, escamas de alimañas, ácaros. De 1/3 a la mitad de los pacientes con asma alérgico tendrán reacciones de forma segura al entrar en contacto con el alergeno. La inmensa mayoría de los niños tiene una remisión completa e importante hacia los 20 años de edad y un número importante tiene recidivas pasados los 30 años. El asma infeccioso es la que se produce porque tuvo previamente una infección viral que produjo daño en el epitelio respiratorio y que eso hace que los receptores vagales subepiteliales se irriten de forma directa al aire que se inspira porque hay esa pérdida del epitelio. Generalmente lo vemos en niños de 2 años, con el principal agente fue virus sincitial respiratorio. En niños más grandes podemos hablar de rinovirus, virus de la gripe y virus de la parainfluenza. Estas personas, inclusive si el paciente es asmático y tiene una enfermedad viral, puede quedar reactivo hasta por dos meses. Más o menos en 2 o 3 meses se tiene que volver a formar el epitelio. El asma inducido por el ejercicio, este no es alérgico. Aquí lo que sucede es que la mucosa nasal no es capaz de templar el aire frío y cuando el aire frío llega a los bronquios, el bronquio responde contrayéndose. Entonces produce tos, produce disnea y produce un cuadro similar al que hemos descrito de asma. Es un asma, la diferencia aquí es que no es un asma alérgico. El asma ocupacional. El asma ocupacional puede, o se ha descrito secundario factores como polvo de la madera, sales metálicas, productos farmacéuticos, insecticidas, y puede generar un evento de tipo nervioso o generar con activación del parasimpático o generar un evento alérgico con IgE, dependiendo de la causa. Se ha visto que la aspirina puede producir cuadros asmáticos, sobre todo en pacientes que ya saben que tienen asma. Se piensa que inhibe la vía de la ciclooxigenasa sin afectar la vía de la lipoxigenasa, por lo que produce un desequilibrio entre prostaglandinas y leucotrienos y que se produce una acción broncoconstrictora. La contaminación se ha asociado también a un broncoespasmo, se ha asociado el dióxido de azufre, el óxido nitroso, el ozono y también pudiera ser por un cuadro alérgico, dependiendo la causa, una estimulación nerviosa. Los factores emocionales, el estrés produce broncoespasmos por alteraciones por el nervio vago. Entonces no es un asma alérgico, aquí lo que está irritando es el nervio vago. En todas va a producir una obstrucción y si esto es alérgico, lo que más vamos a ver, pues aparte es una hipersecreción de moco. Entonces son pulmones que están hiperinsuflados, vean cómo está prácticamente lleno de aire, que tiene las vías aéreas con tapones de moco.
que puede presentar episodios repetitivos, que tiene diferentes tipos de gravedad y que la forma extrínseca o alérgica es la que tiende a resolverse con la edad. Entonces el paciente inicia con una rigidez de tórax, con una tos sin expectoración, después aparecen las sibilancias porque se cierran los bronquios, inicia la frecuencia respiratoria aumentada, tiene disnea, y obviamente hay cambios en la frecuencia expiratoria, no puede sacar aire. ¿Por qué no puede sacar aire? Porque tiene cerrado el bronquio. Entonces lo que él tiene es una broncoconstricción, que en esa imagen es lo que queríamos demostrar, con un aumento en la hipersecreción de moco, y vean el poco espacio aéreo que deja. No es la mejor fotografía, pero estamos viendo la broncoconstricción con la secreción de moco, y vean solamente un orificio en la parte central de la imagen, donde es donde puede pasar el aire. Lo que pudiéramos llegar a ver sobre todo si esto es alérgico, un infiltrado sinofílico, las espirales de Kurzmann que vamos a ver en el moco, el epitelio descamado, edema, congestión, hiperplasia de las glándulas, daño con hipertrofia en el músculo. Esos son los tapones de moco que podemos ver sobre todo en el asma alérgico. Vean cómo tapan y cómo tienen la forma de todo el árbol del árbol bronquial, ¿verdad? Bronquios y bronquiolos. Son tapones mucosos muy grandes. Casi siempre, como todos los eventos alérgicos, cuando esto es alérgico, lo que podemos ver como acompañantes son los eosinófilos. Y las espirales de Kurzmann que están viendo ahí, que eso se ve a nivel del esputo. Hay que saber el cuadro clínico, valorar el IgE para poder establecer si esto es alérgico o no, ver los eosinófilos y buscar las espirales. Otra cosa que podemos ver, sobre todo cuando hay gran cantidad de eosinófilos, son los cristales de Charcot que ahí observan. El tratamiento, control ambiental, broncodilatadores, esteroides, medicamentos preventivos, la inmunoterapia. Complicaciones, el estatus asmático, que es el más grave, que es cuando ya no les va a responder a tratamiento, infecciones de vías respiratorias, desarrollo de enfisema por hiperinsuflación, bronquiectasias, bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca. El estatus asmático es un estatus en el cual se hace una broncoconstricción cada vez más intensa que no le responde a fármacos, que presenta una forma sostenida que puede durar días, que es un deterioro en la función pulmonar y que hay que llevar al paciente a urgencias porque puede ser mortal. Entonces, esto es un periodo de tiempo hasta que se hace prácticamente irreversible la broncoconstricción, que ya hay fibrosis y que hay un engrosamiento en la membrana. La bronquiectasia, por definición, es un síndrome anatomoclínico en el cual hay una dilatación anormal y permanente de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de los bronquios y bronquiolos que se produce por una destrucción de la capa muscular y del tejido elástico. El paciente tiene tos crónica y tiene hipersecreción bronquial. ¿Qué lo predispone? Casi siempre fibrosis quística, discinesia, cambios pulmonares, tabaquismo, antecedente de EPOC, el asma, todos esos son factores de riesgo. ¿Qué sucede aquí? Que hay una obstrucción con áreas de infección que produce la destrucción de la capa muscular y el tejido elástico del bronquio, y que este se va a dilatar. Comúnmente va a haber fibrosis y va a haber acumulación de secreciones. Entonces lo que estamos viendo es que después de cierto tiempo de tener acumuladas ahí las secreciones, por ejemplo con los pacientes que tienen bronquitis crónica, va a llegar un punto que los mecanismos de defensa no van a ser suficientes y lo que va a haber es una destrucción de esas paredes del bronquio. Entonces va a haber una destrucción de la pared bronquial con pérdida de la capacidad elástica, más destrucción de los músculos. Entonces lo que estamos viendo aquí es la destrucción con la dilatación de los bronquios, más en un estadio avanzado, como ven abajo, el acompañamiento con fibrosis. Puede tener una distribución focal, la bronquiectasia, dependiendo del sitio de obstrucción bronquial, afecta más comúnmente los lóbulos basales, es la presencia de destrucción de los bronquios, están distendidos, con inflamación, con fibrosis, puede estar ulcerada y pueden tener material purulento. Cuadro clínico, tos productiva, con un esputo fétido, con disnea, con hemoptisis, con fiebre esporádica, y cuando hacemos, aparte del cuadro clínico, hacemos los estudios radiológicos, lo que estamos viendo es, como ven aquí, una destrucción de todos los espacios bronquiales y de bronquio y bronquiolo, donde están dilatados. Y esta imagen se llama en vías de tren o en vías de rieles. Entonces vemos las paredes gruesas, fibrosadas, dilatadas, ¿verdad? Estamos viendo un bronquio abierto en su eje mayor y estamos viendo inclusive zonas de hemorragia. Otra vez esas paredes gruesas, dilatadas, con zonas de hemorragia.
En esta imagen, fíjense, lo que estamos viendo tiene enfisemas, vean el parénquima, pero también tiene bronquiectasias, vean el grosor y la cantidad de fibrosis. Entonces, podemos llegar a ver un bronquiolo terminal con una dilatación moderada, con fibrosis, con zonas hemorrágicas, con un material purulento. El tratamiento aquí es, obviamente, intentarle ayudar a sacar esas secreciones para controlar las infecciones, inclusive se le puede dar antibióticos, y si llegara a ser una colección muy grande, pues pensar en un tratamiento quirúrgico. La telectasia es la expansión incompleta de los pulmones por un colapso. Entonces hay un colapso, se quita el aire, pierde la insuflación y nos da como resultado un segmento de pulmón desprovisto de aire. Pueden ser obstructivas o absortivas, compresivas y por contracción. La obstructiva. Hay algo que obstruye el flujo en la vía aérea, lo que produce que se reabsorba el aire, por eso es una reabsorción, perdónenme. El oxígeno atrapado se reabsorbe y el mediastino, como esto hace un vacío, jala traqueado afectado. ¿Qué puede obstruir la vía aérea? Pues puede ser una moneda, un cuerpo extraño como un cacahuate, un tumor, todo lo que les obstruya. Y por ejemplo, ahí está viendo la obstrucción a nivel de los bronquios. ¿Qué sucede? Que se reabsorbe el aire que está arriba y se contrae. Entonces, esto es una telectasia obstructiva. Entonces, hay un efecto de vacío, se colapsa pulmón y jala mediastino y tráquea hacia la línea, hacia el pulmón afectado, perdón. Se produce por secreciones, cuerpos extraños, tumores o todo lo que les pueda obstruir la vía aérea. Por compresión, están comprimiendo el pulmón. ¿Qué lo va a comprimir? Lo que está en la pleura. Por eso hablamos hemotórax, neumotórax, tumores. Entonces, imagínense, ahí están viendo un hemotórax, cómo está empujando el pulmón, está empezando a llenarse ese espacio de pleura lleno de líquido, les está produciendo que se empiece a contraer pulmón, que empiece a perder cantidad de aire, y aquí el mecanismo va a llevar a que el pulmón haga, o esa compresión haga que el pulmón, tráquea y mediastino se empiecen a ir hacia el pulmón que está sano. Entonces desvían mediastino y tráquea hacia el pulmón sano. Por contracción, todo el pulmón se contrae, como si se desinflara. ¿Por qué se contrae? Porque le falta surfactante pulmonar. Entonces lo vemos en el síndrome del distrés respiratorio del recién nacido o del distrés respiratorio del adulto, en lo cual obviamente se contrae todo el pulmón. Se considera irreversible y pues obviamente es muy grave. Entonces, el cuadro clínico pues depende de la rapidez con la que se obstruye el bronquio, depende de la extensión del pulmón afectado y de la coexistencia o no de infección. Es un dolor, es una disnea, es una cianosis, una hipotensión, taquicardia, en ocasiones shock. Acuérdense que el aire cuando uno percute se oye hueco. Cuando no tiene aire y se contrae, cuando percutimos se oye que tiene una matidez, que suena indurado. Por eso se menciona que lo que vamos a ver es matidez. Como lo que hace que se transmita la voz y los ruidos respiratorios es el aire, y aquí lo que no hay es aire, pues va a haber una reducción o una inclusión o una inclusive pérdida o abolición de los ruidos respiratorios. También lo que sabemos que puede haber una disminución en los movimientos respiratorios y una desviación de la tráquea dependiendo, eso ya lo habíamos mencionado. Pueden ser completamente asintomáticos o pueden tener sintomatología leve. Los hallazgos clínicos, más una retracción costal, un diafragma elevado por la contracción del pulmón, mediastino desplazado y la opacidad sólida porque no hay aire en el interior del pulmón. Tratamiento depende de la etiología. Y la atelectasia puede ser reversible si solamente una parte del pulmón está colapsado, va a ser más grave si tenemos una atelectasia por pérdida del factor surfactante. Entonces obviamente la gravedad depende de la etiología y también depende qué tanta destrucción tisular tenga y qué tantas infecciones tenga agregadas esta lesión.